continúe bendiciendo a su pueblo, a su iglesia. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y Él está en medio de la iglesia. Así que nos deleitamos y nos gozamos en la presencia del Señor. Bueno es el Señor cuando Él trata con nosotros, trata con nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que conoce lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Quiero que abra sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo 27, capítulo 27, versículo 45 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, en esta noche. Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Padre. Espíritu Santo, tú que conoces lo que hay dentro de nosotros, tú que conoces nuestra necesidad, tú que conoces nuestras vidas, tú que conoces todos, Señor, los secretos de nuestro corazón. Habla, Señor, a cada uno de nosotros conforme sea, Señor, lo que tú quieras entregarnos en esta noche. Señor, aquí está tu presencia, aquí está tu Espíritu Santo, aquí estás tú, el Altísimo, el Soberano, el Todopoderoso. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Más que una predicación, quiero compartirle una enseñanza así rápidamente, no muy profunda, acerca del día de la expiación, de lo que ocurría en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. ¿De dónde traje todo esto? Es del libro de Levítico 16, para que si alguno quiere leerlo en su casa. Saqué así un extracto del gran día de la expiación, cuando Aarón, el gran sumo sacerdote, este hombre escogido por Dios, escogido para mediar entre Dios e Israel. Todos sabemos que él tenía hijos y era hermano de Moisés, ¿verdad? Entonces este hombre era escogido por Dios
para efectuar los sacrificios delante de Dios. Dios le habla a Moisés, puesto que, y le dice que Aarón no debe entrar cuando él quisiera al lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Aarón, dos de los hijos de él, le habían ofrecido a Dios incienso y habían prendido fuego, algo que Dios no se los había pedido, y ellos murieron inmediatamente porque ellos prendieron un fuego extraño delante de Dios, que Dios no se los había permitido, no se los había pedido, aunque ellos pertenecían a la familia sacerdotal. Pero Dios, en el tiempo que Él quiere y en el tiempo que Él establece, se tienen que realizar las cosas. Por lo tanto, le dice Dios a Moisés esto: dile a Aarón, dile a tu hermano que no debe entrar cuando quiera el lugar santísimo. Dice que estaba, ¿no es cierto?, detrás de la cortina. Todos sabemos que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces le dice, porque si lo hace, simplemente morirá, porque dice que él, Jehová, aparecerá en una nube. Entonces podría morir, aún siendo el sumo sacerdote Aarón. ¿Por qué? Porque primero tenía que limpiarse, tenía que ofrecer sacrificio. Por eso que no podía llegar y hacerlo, y por eso Dios le dice, dile a tu hermano que no entre al lugar santísimo sin antes de una preparación. El sacerdote, para entrar al lugar sagrado, primero dice que tenía que presentar un novillo, ¿ya?, o un becerro, un novillo, como sacrificio por el pecado, y un macho cabrío, o sea, un carnero, como sacrificio que debe quemarse completamente. Dice, luego de hacer todo esto, él tenía que bañarse todo su cuerpo y se vestiría de ropas sagradas especiales, sagradas para la ocasión, ¿ya? Y todas estas ropas eran de lino muy fino. Además, dice, debe tomar de parte del pueblo, aparte de que él tenía que tomar este novillo y presentarlo por sus pecados, dice que tenía que tomar también 2 machos cabríos de parte del pueblo, ¿ya? Dice, además debe tomar de parte del pueblo de Israel 2 machos cabríos o chivos. ¿Qué conocen los chivos? No tienen nada que ver con los corderos, ¿cierto? Los chivos son un poco distintos, tienen cuernos así largos y son más flacos, son distintos a los corderos. Esos son los chivos o machos cabríos, que tenían que sacrificarse por el pecado. Aarón, dice, presentará el novillo como su propio sacrificio por el pecado para purificar el santuario de la impureza que le causarían él y su familia, ¿ya? Luego dice, tomará los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo de la congregación. Según la tradición, estos 2 machos cabríos tenían que ser muy semejantes, muy iguales en color e incluso en el peso. Tenían que ser muy, muy similares, ¿ya? Y dice, luego tenía que echar suerte Aarón sobre los machos cabríos, de los 2 machos cabríos. Suerte, uno por el Señor y otro dice que por Azazel. El nombre de Azazel no está muy reconocido, se dice que puede ser un lugar o quizás un demonio, no está bien definido, ¿ya? Pero no importa mucho. Dice, un macho cabrío debía ser ofrecido en sacrificio y el otro sería enviado vivo al desierto y llamado el macho cabrío de salida, ¿ya? Recuerda que estamos viendo el día de la gran expiación que se hacía para el pueblo de Israel.
Los dos machos cabríos representaban y completaban una expiación por el pecado. El macho cabrío que murió, este tipificó la muerte de Cristo, que trataba a fondo con la causa del pecado. Y el macho expiatorio representaba todos los actos del pecado que fueron removidos y quitados. Dice que cuando el chivo que era conducido al desierto, la expiación estaba completa. ¿Sabe por qué tenía que ser así? Porque el pueblo de Israel tenía que ver que este chivo tenía que salir del lugar, se iba al desierto. ¿Ya? Mire, dice que cuando veían esto, que el chivo se iba al desierto, la expiación estaba completa. Los pecados eran transferidos, dice, figurativamente al chivo eran expiados y la sangre rociada delante del Señor. Ambos animales representaban una sola ofrenda por el pecado. De esta forma, Aarón presentaba ofrenda por el sumo sacerdote y por su familia, o sea, por él mismo y por su familia, luego por el pecado de todo el pueblo. ¿Ya? Cuando hubiere de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llevar, ahora hacía llegar el macho cabrío vivo, y dice que Aarón le colocaba las dos manos al macho cabrío vivo, y dice que le confesaba todos los pecados del pueblo a este macho cabrío, sobre la cabeza de este macho cabrío. Y dice que había una persona especialmente para que sacara a este macho cabrío y se lo llevara al desierto. Imagínense, este pobre macho cabrío cargaba con todos los pecados del pueblo en su cabeza y se iba al desierto, a un lugar desértico inhabitado. Y de esa forma el pueblo de Israel sabía que sus pecados eran expiados, que eran cubiertos, porque el chivo se los llevaba al desierto. Ese era el gran día de la expiación. Dice, luego enviaban, lo que acabo de decir, al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El macho cabrío llevaba sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Ese era el día de la expiación. Era toda una preparación donde toda la congregación, dice, que afligía su alma, afligía su vida, y ninguna otra cosa se hacía en ese día. ¿Ya? Y ellos como pueblo ese día ayunaban, y era toda una preparación, y todo esto se llevaba a cabo una vez al año, el gran día de la expiación. Si usted quiere revisarlo, estudiarlo más a fondo, véalo en Levíticos 16, para que entienda un poquito más. Yo les saqué un extracto porque es muy largo, y solamente de eso. Ahora, lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que en la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, está hablando de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y dice que él, en ese momento, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, dice que él estaba cargando todo el peso de la humanidad, todo el pecado de la humanidad. Dice que por eso que Dios, dice que podríamos decir de que Dios quitó su rostro para no ver a su Hijo en ese momento, porque estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Y por eso que él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imagina usted? Él estaba cargando todo el pecado de nosotros.
todo el pecado de la humanidad cargado sobre sus hombros mientras Cristo estaba siendo crucificado. ¿Se imagina usted el dolor de Cristo dándose cuenta de que el Padre había sacado sus ojos, su mirada de encima, que le dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Mientras Cristo estaba siendo crucificado, Él estaba comprando nuestras vidas. Él estaba comprando su vida, mi vida, a precio de su sangre. Él estaba expiando nuestros pecados, cargando con el pecado de la humanidad. Dios, siendo un Dios santo y un Dios justo, no puede ver el pecado. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado del hombre. No era suficiente. Dice que la sangre solamente cubría los pecados. Por eso que era necesario, que tenía que morir un hombre, morir una persona de la manera en que murió Cristo el Señor, para que pudiera perdonar a toda la humanidad de nuestros pecados y pudiera, aparte de perdonarnos, limpiarnos de toda iniquidad para poder ser aceptos delante de Dios. Y es por eso que Cristo cumplió el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él, recuerden ustedes que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, no había intervenido la mano del hombre, sino Dios directamente. Y por eso que era santo y perfecto. Ya, y tenía que ser de esa forma. Él fue el Cordero inmolado, como dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 9, dice 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, fuera de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esa es la diferencia entre los sacerdotes en el antiguo tiempo, que entraban una vez al año para expiar, para limpiar al pueblo de pecado. Esa es la diferencia con nuestro mediador, con Jesucristo, que Él entró una sola vez y para siempre, porque dice la palabra del Señor que ya no hay más sacrificios que ofrecer, porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Dice: de otra manera, si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Pero Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que Él dice que está intercediendo todos los días por nosotros. Y Él, Cristo, se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio. También dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él ya perdonó sus pecados, mis pecados. Ahora nosotros tenemos
el lugar santísimo abierto hasta el trono de su gracia. ¿Sabía usted que este velo o cortina, más o menos, según los estudiosos, dicen que tenía una altura de 18 a 20 metros aproximado de altura y un espesor más o menos de 10 a 15 centímetros de ancho? Y dice que 2 yuntas de buey no era imposible de romperlo. Pero sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y eso significa, amado hermano, que el sacrificio de Cristo fue perfecto y que fue aceptado por Dios. Y hoy usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y podemos hablar. Antes había una distancia enorme que nos separaba de Dios y era el pecado. Hoy en día la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, nos hace acepto delante del gran trono de Dios, del lugar santísimo. Podemos entrar a su lugar. Él es el gran sumo sacerdote. Cristo es el único mediador, dice la palabra, entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2, 4. El sacrificio de Cristo quitó el pecado que separaba al hombre de Dios. ¿Sabe usted, amado hermano, de que ese día que Cristo murió en la cruz del Calvario sucedieron muchas cosas como leímos acá nosotros? Aparte que hubo tinieblas sobre la tierra, ese que vino un gran terremoto, los sepulcros fueron removidos y dice que hasta los que estaban sepultados se levantaron. ¿Cómo se entiende eso? Hubo como una pequeña resurrección de los muertos que estaban ahí en los sepulcros. ¿Qué nos enseña esto? Esto es al margen. ¿Qué nos enseña? De que las almas que habían creído en el Señor, que habían sido muertas, que habían estado muertas por cierto, pero teniendo la fe en Dios, estaban, cierto, sus cuerpos muertos ahí, pero su alma estaba en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham. Y es por eso que dice que estas personas que estaban muertas, creyentes por cierto, se levantaron y se les aparecieron a muchos. Dice que andaban en Jerusalén y se les aparecieron. O sea, tomaron su cuerpo, su alma, y dice que después se fueron con Cristo al cielo. Después del tiempo en que Cristo se fue, se los llevó. Y ya en este minuto, en el seno de Abraham, no hay nadie. Está vacío. Para que lo estudien. Está vacío. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, los cristianos estamos hablando, nos vamos directamente ahora a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo se va al cementerio. ¿Ya? Eso es al margen de esto, para que vea usted lo que ocurrió después de la muerte de Cristo. ¿Sabe, amado hermano, que Isaías nos relata los sufrimientos del siervo de Jehová, que ya había sido profetizado que él iba a ser sacrificado por todos nosotros, por los pecados del pueblo. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por hecho, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe cuando Cristo murió en la cruz? Él estaba, aparte de estar cargando en sus hombros mi pecado, su pecado, para que usted y yo estuviéramos aquí en esta noche, lavados por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, y que eso a usted lo hace libre de condenación, eso a usted lo hace libre del pecado. También estaba cargando con las enfermedades nuestras en la cruz del Calvario. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Él cargaba todo el peso de la humanidad, el pecado de la humanidad estaba cargado sobre sus hombros. Cada gota de su sangre, de su cabeza, cada gota de la sangre que Cristo derramaba, lo estaba haciendo por nosotros. Amén. Lo estaba haciendo por usted y por mí. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que Dios no pasará por inocente a aquel que pisotee la sangre preciosa de Cristo el Señor. Solo la sangre de Cristo pudo lavarnos. Solo la sangre de Cristo pudo redimirnos de pecado. Solo la sangre preciosa que Él vertió en la cruz. Yo cuando iba a la iglesia católica no entendía por qué Cristo había muerto. Yo decía, pobre de Jesús que murió. No entendía nada por qué Él había muerto. Y pienso que la gente católica aún no entiende por qué Cristo tuvo que padecer. Que solamente lo estaba haciendo por amor a nosotros, para que nadie de nosotros se pierda. Él estaba cargando el peso de la humanidad, el pecado de la humanidad, limpiando al hombre de su pecado para poder reconciliar al hombre con Dios. Y de esta forma nosotros podamos entrar al trono de Dios, podamos entrar al lugar santísimo y de esta manera podamos tener vida más allá de la muerte junto a nuestro Señor. Dice que angustiado, Él, Jesucristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor perfectamente podía haber dicho, haberse negado, haberse bajado de la cruz, y haber dicho, hasta aquí no me llego. Pero ¿saben? Por amor a nosotros, Él no lo hizo. Por amor a nosotros, Él no descendió de la cruz para poder librarnos de la condenación. ¿Sabe? Hay una condenación eterna para todo aquel que no recibe a Cristo. Hay una condenación eterna para todo aquel que rechace la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es urgente de dar a conocer las buenas noticias del Evangelio de salvación, las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Por eso es urgente de hablar de esto, de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se puede hacer más sacrificio para esto, porque Cristo ya lo hizo. Una vez Él pagó por el pecado de la humanidad. Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Ahora tenemos el lugar abierto para llegar y entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios.
¿sabe, amado hermano? Hay muchas cosas que a nosotros nos alejan, nos separan, aún sabiendo de que Cristo murió por nuestros pecados, aún sabiendo que Cristo es nuestro mediador, es el Cordero de Dios que quitó el pecado. Aún hay cosas que nos separan, que nos alejan de Dios. Y una de ellas, amado hermano, son nuestros pecados que a veces están ocultos, que no los confesamos, pero que sí Dios los sabe, que sí Dios los conoce, lo que hay dentro de nuestro corazón, aquellos pecados que están dentro de nosotros. El lugar santísimo está abierto para nosotros. No hay nada que temer, amado hermano. El sumo sacerdote Jesucristo está intercediendo todos los días por nosotros. ¿Saben? El sacrificio de los sacerdotes en el antiguo tiempo duraba un año. A la vuelta del año tenían que volver a hacer un sacrificio para el perdón, para la expiación de sus pecados. Pero Cristo, el sacrificio de Él dura una eternidad. Él pagó el precio de nuestro pecado y es por los siglos de los siglos tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Saben? El Espíritu del Señor a nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu del Señor nos anhela celosamente para que nosotros podamos llevar las buenas noticias y podamos entregar lo que de gracia hemos recibido, entregarlo de gracia. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros no estamos disponibles. No estamos disponibles para el Señor. No somos sensibles a la voz del Espíritu de Dios. El viernes, mientras estábamos orando, el Señor me motivó a salir a predicar. Por eso no invité a nadie. Llegué y salí el día sábado. Porque, ¿saben? No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Tenemos que dar a conocer las buenas noticias. Nosotros sabemos todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia y nosotros tenemos que dar a conocer esta gran noticia de que Cristo es el único que puede salvar nuestras vidas. Es la esperanza para la humanidad. Amado hermano, pero ¿sabe? No sé qué es lo que tiene que hacer el Señor para motivar nuestras vidas. No sé qué cosa tiene que hacer el Señor para que nos motive como pueblo, como iglesia, para que le obedezcamos. No esperemos, amado hermano, que el Señor nos tire las orejas para que podamos obedecer. No tenemos, amado, excusa delante del Señor. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados por su sangre preciosa. Cristo cambió nuestras vidas. Hemos sido perdonados. La sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado, te ha restaurado. Tenemos acceso libre al lugar santísimo. Podemos conversar con Él todos los días. El Espíritu Santo te motiva, el Espíritu Santo te incentiva a hacerlo. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Es el tiempo, amado hermano, es el tiempo de que la iglesia tiene que levantarse. Tenemos que levantarnos. Es el tiempo. El otro día nuestra hermana pastora nos hablaba y nos decía, es cierto, las mujeres nos llevan la delantera, amados hermanos. Ellas son más sensibles a la voz del Espíritu Santo, pero nosotros los varones, ¿quién? ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo para levantarnos, para motivarnos, para que le obedezcamos? Basta de ser tan soñolientos, tan dormilones. Busquemos la presencia de Dios mientras Él pueda ser hallado. Llamadle, dice, mientras Él está cercano. Mientras hay
vida y oportunidad para hacerlo. Amado hermano, es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Hermanos, es triste decirlo, pero hay oración. 3 personas de 100, de 80, de 90 que somos, y el resto, ¿qué está haciendo? 3 personas orando. El día domingo habíamos alrededor de 7, 6 o 7, y el resto, ¿dónde está, amado hermano? Excusa, por supuesto, se excusan los hermanos que trabajan. En ese tema no me voy a meter, pero hermano, usted que puede venir, no le interesa buscar la presencia del Espíritu Santo, no le interesa buscar el rostro de Dios. Es el tiempo, amado hermano, de levantarse. Deje la flojera, perdóneme que se lo diga, deje la pereza a un lado, levántese a orar, venga a clamar aquí a interceder por su vida, por su familia, por los vecinos, por la iglesia, por cada uno de nosotros. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de acercarse a Dios. Perdóname que se lo diga, amado hermano, pero no podemos estar ya golpeándonos más la espalda para decirle, no hermano, estás bien, sigue así como estás. No, estamos mal delante del Señor. Estamos mal. Yo digo, yo estoy mal delante del Señor. Yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de Dios y necesito ser reconciliado, necesito ser restaurado para que Dios use mi vida, para que Dios se glorifique en mi vida. Yo necesito buscar el Espíritu Santo, necesito ser lleno de su gracia para que mi familia se convierta, para que cuando salga a predicar la gente escuche la palabra y sea tocada y sea ministrada. Pero si no hay presencia de Dios, serán solo palabras y palabras. La presencia del Espíritu Santo es lo que necesitamos. La gracia, la unción de Dios sobre nuestras vidas para que pueda dar resultado. De lo contrario, serán simples palabras nuestras. Busquemos a Dios mientras Él puede hacer hallado. Llamémoslo mientras Él está cercano. Ahora que está el velo abierto, rasgado, entremos confiadamente al trono de justicia, doblemos rodillas y busquemos el rostro del Señor. ¿Sabe, hermano? Ya la hora ha avanzado bastante. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Señor, gracias, porque tú en la cruz del Calvario diste tu vida por nosotros. Cada gota de tu sangre, Señor, fue para limpiarme de mi pecado, para limpiarnos de nuestras iniquidades. Hoy podemos gozar de salvación, de vida eterna, de que nuestros pecados fueron borrados, de que nuestras faltas fueron perdonadas, que tú te llevaste nuestro pecado y hoy somos aceptos delante de ti, hemos sido reconciliados contigo. Señor, gracias por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte preciosa en la cruz. Gracias porque tu sangre, Señor, me pudo lavar, me pudo limpiar de todo pecado. Y hoy puedo ser libre, Señor, libre para adorarte, libre para exaltarte, libre para glorificarte, Señor, para honrarte, para reconocer que tú eres el Señor y que tú eres el Altísimo, el Todopoderoso. Eres nuestro gran sumo sacerdote que intercede todos los días por nosotros y que está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Él está intercediendo todos los días por nosotros. Señor, perdónanos.
Perdónanos porque teniendo, Señor, el lugar santísimo para entrar a tu presencia, no lo hacemos como tú quieres, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hasta aquí no hemos hecho nada, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos en esta noche. Restaura nuestras vidas. Lávanos, Señor, con tu preciosa sangre cada día. Señor, y motiva nuestros corazones. Motiva nuestras vidas. Señor, no nos dejes dormir en la noche. Señor, motívanos a buscarte, a orar. Señor, a reconocer que estamos mal delante de ti. Señor, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestras manos. Señor, doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de ti, Señor. Señor, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para que saque el pecado, Señor, que hay en mi corazón. Señor, desarraiga todo lo malo, Señor, todo lo que está allí empañando tu gloria en nuestros corazones, Señor, que no nos deja, Señor, buscar tu presencia. Hay cosas, Señor, de pecado que quizás están allí en nuestro corazón, Señor, que tenemos que sacarlo. Tenemos que, Señor, limpiar, Señor, nuestra casa para que tu Espíritu Santo pueda ser morada eterna, Señor, dentro de nosotros. Señor, te doy gracias en esta noche, porque sé, Señor, que tu palabra caerá, Señor, en buena tierra, en cada uno de nosotros, en buena tierra, Señor. Señor, sé que el día venidero podemos levantar, Señor, manos santas delante de ti, Señor, y tú nos vas a oír desde el santuario, Señor, y tú, Señor, nos vas a escuchar, Señor, cuando dobleguemos nuestro ser, cuando dobleguemos nuestra alma, cuando dobleguemos, Señor, todo, Señor, nuestro ser delante de ti. Tú nos vas a escuchar, Señor, y vas a atender nuestras peticiones, Señor, nuestras oraciones. Señor, gracias. Gracias te doy en esta noche. Mi alma, Señor, te alaba. Mi alma te bendice. Mi alma te glorifica en esta noche. Señor, gracias porque sé, Señor, que tú, aún siendo, Señor, malos, nosotros, Señor, tú moriste por nosotros, entregaste tu vida. Muchas gracias, Señor, por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendita sangre que nos limpió. Bendita sangre que nos limpió, que nos lavó de nuestro pecado, Señor, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice tu palabra, porque hemos sido lavados por tu sangre, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido libres, Señor, libertos de la opresión del diablo. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre de Jesús.